Bueno, los tribunales de garantía siempre hemos funcionado de la misma forma, es decir, garantizando todos los derechos de todos los intervinientes. En este proceso, si bien ha aumentado el número de detenidos, estamos hablando de 26.126 detenidos desde el 18 de octubre hasta el día 11 de noviembre, los tribunales hemos funcionado bastante bien, hemos dado respuesta a la sociedad, más aún en este periodo de contingencia. Hemos trabajado a cabalidad, tomando todas las audiencias de control de detención, hemos abierto más salas, pero sí hemos dado respuesta a la sociedad. Usted me comenta que son 26.000 personas las detenidas. Nosotros tenemos información que son 1.200 las que se encontrarían en prisión preventiva. ¿Cómo se reacciona a este número que es sumamente elevado para ir dando la cobertura que necesita caso por caso? Bueno, la medida más gravosa que existe en nuestro sistema mientras dura la investigación es precisamente la prisión preventiva. Esa medida tiene que ser solicitada, en este caso, por el Ministerio Público, eventualmente por la parte querellante, y en definitiva, respecto en este mismo periodo, el Ministerio Público ha solicitado 1.716 causas esta medida cautelar de prisión preventiva, y a nivel nacional se ha accedido en un 81,3% de los casos, es decir, 1.400 causas donde los imputados quedan en prisión preventiva, la medida más gravosa que existe en nuestro sistema. Por eso, en definitiva, se ha accedido a nivel nacional a este porcentaje, que en definitiva corresponde a los parámetros normales en un periodo normal. Me refiero a este periodo que señalé entre el 18 de octubre y el 11 de noviembre. Ahora, para decretar la prisión preventiva se requieren ciertos parámetros, para decirlo en forma sencilla. En definitiva, se tienen que acreditar antecedentes que den cuenta de la existencia del delito y también antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor. En estos casos, donde los tribunales han ponderado debidamente la existencia de estos supuestos y también la necesidad de cautela, se ha accedido a la petición del Ministerio Público decretando la prisión preventiva respecto de estos imputados como corresponde. Ahora, usted me menciona que son cerca de 26.000 personas detenidas a lo largo de todo Chile, pero ¿cómo se le da la cobertura caso por caso, considerando que ya hay muchas otras causas pendientes? ¿Qué pasa con esas otras causas? Bueno, en definitiva, los tribunales de garantía conocemos una causa desde la audiencia de control de detención, por regla general, ¿verdad? Es ahí donde una persona es puesta a disposición del tribunal y el tribunal debe ponderar si efectivamente esa persona está bien detenida, es decir, si se cumplen los parámetros para que haya sido puesta a disposición del tribunal en calidad de detenida. Esta es la primera intervención en el proceso respecto de los jueces de garantía y en tal caso, en un periodo normal existe aproximadamente un 0,8 en cuanto al porcentaje de declaraciones de ilegalidad de detención. 0,8 claro. de todos los detenidos que han tenido en esta contingencia. Porque no, perdón, 0,8. No, 0,8 en periodo normal. En este periodo de contingencia, en definitiva, ha aumentado. A nivel nacional estamos hablando de un 4,2% aproximadamente. Es alta la cifra que aumentó. Yo no considero que sea tan elevada, considerando en primer término la etapa de contingencia, el número de detenciones y también los delitos por los cuales en definitiva las personas han pasado a control de detención. No lo considero tan elevado. De todas maneras, estamos hablando de un periodo especial de contingencia y solo en este periodo, que en definitiva es menos de un mes. Ahora, para entender, para quienes no conocemos bien cómo funciona desde adentro esta institución, ustedes han tenido que aumentar, por ejemplo, sus horas de productividad, tener turnos de contingencia, en el fondo, me imagino que en la madrugada se saben de estas detenciones que han sido sumamente numerosas por saqueo. ¿Cómo se han distribuido para tratar de no dejar de darle cobertura a los otros hechos que ya eran sumamente importantes? Bueno, nosotros como tribunales de garantía tenemos que funcionar. Siempre hemos funcionado
funcionado, estamos en un Estado de Derecho y es lo que se espera en definitiva del Poder Judicial. Generalmente en audiencias de control de detención tenemos jueces asignados por turnos y en definitiva han funcionado todas las salas, es decir, las 15 salas han funcionado a cabalidad respecto de las audiencias de control de detención. Estamos bien organizados, en definitiva cada tribunal ha organizado la forma de tomar las audiencias, ha dado cobertura y lo más importante es que se ha dado respuesta a la sociedad en este periodo. El Poder Judicial ha funcionado, los tribunales de garantía hemos funcionado debo manifestar que hace unos pocos días atrás, hace 2 días en Quito, en definitiva, el comisionado, señor Luis Vargas, destacó precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó la labor de los tribunales de garantía, porque precisamente hemos dado respuesta a los requerimientos de la sociedad en este periodo. Claro, que es considerando nuestro deber, que ha aumentado sumamente la tarea para ustedes. Ahora, un caso que ha sido sumamente emblemático es el de Roberto Campos, este profesor de 35 años que fue detenido por haber... Sabemos que creó una infracción al recibir daños a este torniquete del metro, pero su rostro y su nombre fue bien emblemático, ya que fue detenido en una cárcel de máxima seguridad, algo que para muchos fue considerado como desproporcionado. ¿Cómo funciona el tema de las cautelares en este tipo de casos? Bueno, específicamente en este caso en particular como en otros, donde se ha decretado la prisión preventiva, él efectivamente fue formalizado por daños calificados. Efectivamente, por la pena, en definitiva se cumplen los parámetros para haber decretado la prisión preventiva a su respecto. En definitiva, esta persona se encuentra privada de libertad. Eso no significa que la causa haya terminado, es una medida cautelar mientras dure la investigación. Es decir, una vez formalizada la investigación, que es aquella comunicación que efectúa el Ministerio Público ante el juez de garantía y le informa al imputado cuáles son los hechos que están siendo investigados y a partir de esa formalización, en definitiva, se pueden discutir medidas cautelares. En este caso, bien, el tribunal consideró que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad, considerando especialmente la gravedad de la pena asignada al delito, la forma particular de su comisión, razón por la cual en este caso se decretó la prisión preventiva por estimar lo que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, eso implica que el proceso continúa. Se fija un plazo de investigación y en su oportunidad se ponderará si esta persona en definitiva es culpable o inocente en un juicio oral público y contradictorio. Claro, a pesar de ser una medida cautelar, llama la atención que sea en una cárcel de máxima seguridad. ¿Esto responde a que realmente se le considera como una persona de alto riesgo dentro de su detención o simplemente porque no hay espacio en el resto de las cárceles? No, efectivamente, si hay espacio, me imagino que en este caso en particular fue la opción, quizás también un resguardo del propio imputado. En realidad desconozco si esta medida fue adoptada por petición de su defensa o por el propio imputado, pero en ningún caso implica que es un castigo ingresarlo a una cárcel de máxima o de alta seguridad. En tales recintos los imputados se encuentran muchas veces en forma única en una celda o acompañado por otro imputado y en estos casos en definitiva se resguarda la integridad del propio imputado, tendría la connotación pública que tiene el delito en materia de la formalización para su debida protección. En ningún caso es un castigo. Ahora pareciera que la gente sumamente atenta, crea su propia opinión al respecto de cuál es la dimensión que se le da entre una causa y otra con estas medidas cautelares. Por ejemplo, teniendo en consideración que hay casos en los que se han entregado y se les ha solicitado a las personas que tengan, por ejemplo, clases de ética versus otros que están en esta cárcel de máxima seguridad. O también como un cliché, ya que suena a estos vendedores ambulantes que se les da también prisión. Bueno, nosotros como jueces de garantía lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes. Los tribunales en definitiva hablamos
aunque suene un poco cliché la frase, a través de nuestras resoluciones. Cuando se han dado clases de ética, en definitiva ya sea por salidas alternativas, precisamente es porque se pidió fundadamente por el Ministerio Público como unas condiciones de la suspensión condicional, lo que también procedería eventualmente en caso de cualquier imputado que no tenga antecedentes penales, que la pena en definitiva no sobrepase los 3 años de privación de libertad y que no tenga otra suspensión vigente. En estos casos, en definitiva, se podría suspender eventualmente el procedimiento e imponer la condición como la que usted acaba de señalar. Sin embargo, yo no me puedo hacer cargo de lo que considera la sociedad respecto de cada uno de estos delitos, por cuanto los jueces de garantía estamos llamados a aplicar la ley y efectivamente es lo que hacemos. Respecto de cada delito nosotros aplicamos lo que la ley nos obliga, en definitiva, ya sea como pena y si en casos determinados procede una suspensión condicional, también vamos a aplicar en cumplimiento de nuestro deber como jueces de garantía. Estamos hablando con Andrea Díaz, jueza de garantía. La última pregunta con respecto al profesor. Muchas personas se han hecho la opinión de que cuando hay casos tan emblemáticos se busca dar una condena, aunque sea preventiva, que sea ejemplificadora para así evitar que se vuelva a repetir esto, algo así como una señal. ¿Cree usted que efectivamente sucede y que puede haber sido el caso del profesor? Bueno, en definitiva, no es una intención del Poder Judicial dar casos ejemplificadores. En definitiva, en este caso se ponderó efectivamente que esta persona era un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en definitiva, se hizo saber a la sociedad, porque las audiencias sabemos que son públicas, esta medida cautelar más intensa que existe en nuestro sistema.